Muy bien, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que vean este video. Mi nombre es Maynor Maldonado y en esta hora quiero grabar este corto video em, porque en estos días sucedió algo que a muchas personas ha llamado la atención. Em, Se trata de la proclamación de los 10 mandamientos de parte de una artista muy conocida que se llama Shakira. En un concierto en Sudamérica, ella, como ha venido haciéndolo en otros conciertos, representando imágenes o escenas de la Biblia, en esta ocasión ella ha tomado em, como base los 10 mandamientos, pero haciendo una sátira de ellos, em, burlándose prácticamente de los 10 mandamientos de Dios. Y ella le llama los 10 mandamientos de las lobas. Y esto, pues, como dice el título de esta grabación, es una burla a los mandamientos de Dios. Pero yo también le he agregado este subtítulo: tú también eres culpable. Y vamos a ver más adelante por qué. Ahorita voy a compartir pantalla para que podamos ver todos cómo fue esta presentación de Shakira. No vamos a dar toda la presentación, sino que solo vamos a ver la parte donde ella proclama estos mandamientos, esta sátira de los 10 mandamientos, que ella le tituló los 10 mandamientos de las lobas. Vamos a compartir pantalla ahorita. Bueno, ustedes pudieron ver ahí cómo se presentan los 10 mandamientos y pues cada uno de ellos con una especificación, ¿no? A la rebelión prácticamente. Este es un mensaje del feminismo que llama a todas las mujeres pues, a rebelarse, ¿no? Ante un mundo opresivo que las ha tenido oprimidas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante cómo Shakira eh, hace énfasis en estos 10 mandamientos, y ahorita vamos a ver em, algo que ella publicó justamente antes de salir al escenario. Miren lo que ella posteó en su cuenta de X antes de salir al escenario. Dice: hoy es el día. En este momento escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta lo último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. 12 meses, 14 horas al día, un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida. Desde luego que Shakira tenía un objetivo en mente. Imagínense esta burla a los 10 mandamientos. ¿Cuál es el objetivo? Burlarse de Dios. Sé que la perfección no existe, pero sí sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche no será solo para verme cantar, será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción.
porque lo que hemos construido, y miren esto, porque lo que hemos construido juntos no es solo música, es un pacto, y esta palabra es importante, es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada. Y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre, con ganas de verlos ya. Estoy aquí, dice Shakira. Entonces, imagínense ustedes cómo eh, ella dice, esta noche venimos para hacer un pacto, dice. Y si nosotros miramos el trasfondo de todos estos artistas, em, todos estos artistas realmente son parte del enjambre de langostas que el enemigo de Dios tiene en este mundo para, para rodear a este mundo y para entrampar con sus ideas, con sus filosofías. Desde luego, ideas y filosofías contrarias a la voluntad de Dios. Entonces Shakira dice, he venido para hacer un pacto. He venido para hacer un pacto. Interesante lo que dice al final también, ustedes estarán conmigo para siempre. Tenemos que entender quién está hablando detrás de esto. La Biblia dice de que Satanás es un enemigo que está como un león rugiente. Está a la expectativa buscando a quien devorar. Y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Y él quiere llevar a la mayoría de seres humanos creados a imagen de Dios, los quiere llevar con él y los quiere arrastrar hasta el mismo infierno, donde va a terminar él también destruido por Dios. Entonces, él les dice en palabras de Shakira, ustedes estarán conmigo para siempre. Eso es lo que el diablo quiere. Esa es la idea de Satanás para esta humanidad, que todos compartamos el mismo destino de él. Interesante, ¿no? Y quiero hacer hincapié también en lo que Shakira mencionó en este post antes de su concierto. Dice, he venido para hacer un pacto, hemos venido para hacer un pacto. Y qué interesante, porque cuando Dios dio los 10 mandamientos en el Sinaí, Él estableció allí un pacto con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel. Y ese pacto consistía en estas ordenanzas que el Señor estaba estableciendo con su pueblo. Recordemos que eh, el pueblo de Israel eh, era el prototipo, era el modelo de lo que Dios quería hacer para este mundo. El pueblo de Israel debía ser el modelo con el cual el Señor quería llevar este evangelio a todo el mundo. Dios no escogió a Israel simplemente porque se le antojara o porque eh, fueran un pueblo especial en el mundo. No, Dios lo escogió con un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y cuando Dios reunió a su pueblo después de haberlos liberado de Egipto, Él hizo un pacto con ellos. Un pacto, te bendeciré. El Señor les había dicho, si ustedes guardan mis mandamientos, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes desobedecen mis mandamientos, entonces maldición vendrá por ustedes por consecuencia. Entonces, ese era el pacto. Y el pacto de Dios nos abarca aún hasta nuestros días, porque la promesa a Abraham fue que en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Y cuál era la simiente de Abraham? La simiente de Abraham fueron sus hijos, pero recordemos que al final el objetivo de Dios era llegar hasta el Mesías, hasta al Mesías prometido, la simiente de Dios. Entonces, en esa simiente todos nosotros hemos sido bendecidos, porque todos, toda la humanidad, tenemos la oportunidad
de alcanzar salvación mediante Cristo. Entonces, qué interesante es, ustedes pueden ver aquí en la pantalla, cómo Shakira establece su nuevo decálogo. Estas son burlas del diablo. Recordemos que Satanás siempre quiere burlarse de lo que viene de Dios. Y él siempre va a poner un némesis, o sea, un contrario a lo que Dios ha hecho. Y por ejemplo, aquí dice el primer mandamiento: cuidarás de tu manada sobre todas las cosas. Miren, y el primer mandamiento en la ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Entonces, el segundo mandamiento, dice aquí el segundo mandamiento, según Shakira: no pedirás permiso para ser tú misma. Tercero, bailarás y cantarás cuando necesites sanarte. Aullarás porque nadie te puede callar. Quinto, una loba nunca ataca, ella se defiende. Sexto, una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y se protegen. Séptimo, no renunciarás a tu espíritu salvaje. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga, era el 8. El noveno, una loba no codiciará los bienes ajenos, claramente. Décimo mandamiento: una loba es loba para siempre. Miren qué interesante. Esta es la sátira del diablo, utilizando a Shakira para hablar acerca de eh, los mandamientos, como una manera de burlarse, una sátira de los mandamientos de Dios. Pero hermanos, queridos amigos, esto no ha sido nuevo. Ya en el pasado también nosotros habíamos visto otra sátira de los mandamientos de Dios. ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en el año 2022, en el COP27 que se realizó en Egipto. La COP es una asamblea, es una junta, por así decirlo, donde se reúnen los líderes principales de las naciones para establecer o medir cómo van las acciones en pro del cambio climático. Entonces, la COP27 en el año 2022 se reunieron en Egipto y justamente allí, en el monte Sinaí, ellos fueron al monte Sinaí y de paso eh, reunió a los líderes más importantes, eh, los líderes religiosos más importantes del mundo, y fueron invitados también a esta cumbre por el cambio climático que ocurre todos los años. Y allí ellos hicieron una proclama de los 10 mandamientos. Y vamos a ver qué pasó en esa cumbre. Voy a compartir una noticia. Vamos a ver si puedo compartir pantalla aquí. Miren, líderes mundiales crean los nuevos 10 mandamientos en el monte Sinaí. Dice los qué? Los nuevos 10 mandamientos en el monte Sinaí. Dice la noticia: los líderes mundiales de diversas religiones realizaron una ceremonia de arrepentimiento y un llamado a la justicia climática el pasado 13 de noviembre en la ceremonia de la COP27 en el monte Sinaí, en Egipto. Esta noticia es del 15 de noviembre de 2022. Esta es la imagen que compartíamos hace un momento. Dice: durante la conferencia climática de la ONU, la COP27, varios líderes religiosos se reunieron en el monte Sinaí, donde Moisés habría recibido los 10 mandamientos bíblicos para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática. La cumbre de las Naciones Unidas se lleva a cabo en el Sharm el-Sheikh de Egipto para discutir soluciones al cambio climático. El encuentro se desarrolló el 13 de noviembre y fue organizado por el Instituto Interreligioso Elijah, Elias Interfaith Institute. Miren, esto se traduce como Instituto de Fe Elías. Se reúnen a importantes líderes del judaísmo, el islam, el cristianismo, el budismo y las religiones de la India. Para los organizadores, la elección del monte Sinaí es simbólica. Desde luego que sí. Desde luego que sí, tiene que ser simbólico. Entonces, miremos cómo el mundo se está dirigiendo rápidamente a esta unión de religiones. Y qué curioso, ¿no? Que las religiones principales del mundo estuvieron reunidas ahí.
y tomaron como símbolo los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿y esto qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que haya mandamientos climáticos? Es bueno cuidar el clima. eh, lo que proclamaba Shakira, es bueno que las mujeres tengan su lugar en la sociedad. Es cierto, Dios creó a la mujer de la costilla del hombre para que estuviera a la par de él, no para ser pisoteada, ni de la cabeza para no ocupar su lugar. Pero el feminismo lo que está haciendo es darle un lugar a la mujer por encima del hombre. Y nosotros entendemos como cristianos que Dios ha tenido un plan, Dios tiene un orden, y en el orden de Dios el hombre es la cabeza de la mujer, siempre y cuando el hombre se mantenga también unido a Cristo como su cabeza. Entonces, el feminismo lo que busca, este feminismo enfermizo, lo que busca es pisotear al hombre. El hombre no sirve para nada, el hombre es el abusador, el hombre es el violador, el hombre es el malo. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, en películas como Barbie, donde el hombre solamente es un simple accesorio de la mujer, lo puede tratar como ella quiere, maltratarlo, pisotearlo, etcétera. Pero ese no es el objetivo de Dios, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre tenga a Cristo como cabeza y luego la mujer lo tenga a él, al hombre, como su cabeza. La mujer necesita ser dirigida. Por naturaleza, Dios ha dejado ese instinto en el hombre, la capacidad de dirigir. Es cierto que hay mujeres que son grandes líderes eh, en el mundo y al verse solas, sin un esposo, un hombre que ha abandonado el hogar, ellas han tenido que asumir el rol de papá y de mamá y lo han hecho muy bien y Dios les ha ayudado. Pero ese no es el plan original de Dios. El plan original de Dios es que haya hombre y mujer en casa, papá y papá como el sacerdote de la casa. Ese es el objetivo de Dios. Ahora, con respecto al cambio climático, es cierto, todos debemos de cuidar esta tierra. La tierra debe ser cuidada. Pero el problema del cambio climático, el problema de este movimiento en pro del cambio climático, es también poner al ser humano por debajo de, de la creación. Recordemos que Dios hizo al hombre como corona de la creación. El ser humano, el hombre, es lo más importante en la creación. Pero ahora, esta emergencia climática, entre comillas, lo que hace es poner al hombre por debajo, por ejemplo, de los huevos de tortuga, poner al hombre por debajo de los árboles. Aunque el hombre ha sido un desalmado, ¿verdad? Al dañar y maltratar la creación de Dios, Dios considera al ser humano como lo más importante de su creación. Pero estas cumbres lo que hacen y lo que están procurando es quitarle el lugar al ser humano y que nosotros entremos en un tipo de adoración a la naturaleza, a la Pachamama, como le han llamado, ¿verdad? A la Madre Tierra, que incluso eh, en el Vaticano se ha llevado este ídolo inmundo, ¿verdad? Que donde se ha adorado, se ha quemado incienso a esta deidad llamada la Pachamama por muchas tribus, muchas naciones. Y el Papa Francisco ha participado de esto, en una clara señal de que esta es una religión confusa, es una religión que enseña paganismo mezclado con cristianismo. Entonces, todo este ejército, este enjambre de langostas, representan de, el lado laico de la orden jesuita, que están trabajando en común para llevar a la humanidad a la desobediencia, a la rebelión contra Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Entonces, estos son los mandamientos climáticos. Miren, cuidarás el agua, economizarás energía, reducirás menos residuos. Y cierto, todo esto está bien. Todo esto tenemos que hacerlo. Pero debemos recordar que Dios es el soberano de la naturaleza. Dios es el soberano por sobre todas las cosas. E incluso
Hay un mandamiento en la Biblia, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hay un mandamiento que nos llama a la adoración al Creador. Y tanto Shakira como estas cumbres sobre el cambio climático tienen la intención de quitarle el lugar a Dios, de quitarle el lugar al ser humano también, como corona de la creación que Dios ha hecho. Y poner estas deidades, eh, la adoración a sí mismo, porque eso es lo que está haciendo Shakira, se está promoviendo el feminismo, que es un tipo de adoración, una exaltación del yo, ¿verdad? Eh, que sabemos que esa es la verdadera lucha de todo ser humano, todo cristiano que quiera llegar al cielo, tiene que morir al yo, pero este feminismo lo que busca es exaltar el yo. Y estas cumbres también, eso es lo que buscan es exaltar la naturaleza por encima del Dios de la naturaleza. También hay otra sátira de los mandamientos, ustedes lo pueden ver en esta presentación, dice los mandamientos, los 10 mandamientos conservadores o pseudo liberales, y esta también es una burla, ustedes los pueden buscar en internet, por falta de tiempo no los voy a leer, pero también representan una sátira, una burla en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los verdaderos mandamientos de Dios? Nosotros los encontramos, tú puedes ir a tu Biblia y los puedes leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, tú los puedes leer ahí. Esta es claramente, son los verdaderos mandamientos de Dios. Y lo voy a leer textualmente porque es importante. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira, Shakira, este es el verdadero primer mandamiento, no esa locura que tú has inventado. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Aquí se dice día de reposo, pero realmente es día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, o sea, el día sábado, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, es el sexto. No cometerás adulterio, es el séptimo. El octavo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El noveno, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento. Entonces, estos son los verdaderos 10 mandamientos que Dios dio a Israel en el Sinaí. Pero, ¿se los dio Dios solamente a los israelitas? Esa es la gran pregunta. ¿Se los dio solamente a los israelitas o se los dio a la humanidad? Si nosotros leemos y somos curiosos y leemos el Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros, el Pentateuco, que era la ley, conocida como la ley, nosotros vamos a darnos cuenta ahí de que en la historia antigua, desde la creación hasta que se dieron los mandamientos de Dios, ya existían los mandamientos de Dios. Hasta que se proclamaron en el Sinaí de manera conjunta en tablas de piedra, que de paso, estas tablas de piedra no fueron cortadas del monte Sinaí. Estas tablas de piedra fueron cortadas del mismo trono de Dios. Allí de esas tablas, de esas piedras, de esa tabla de piedra que el Señor sacó de su mismo trono, allí delante de Moisés el Señor escribió estos mandamientos. Y recordemos que la manera en la que fueron dados
fue algo sumamente portentoso. Hubieron truenos, hubieron temblores, oscuridad, nube, sonido de trompeta. O sea, fue algo sumamente espectacular el momento en el que Dios dio los 10 mandamientos. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué hizo tanto algarabía, tanto estruendo, tanto poder para dar los mandamientos a un simple grupo de personas israelitas? Eh, es que ese es el detalle. Dios no lo dio solamente para los israelitas. Dios quería que ese evento fuera algo significativo para toda la humanidad. Por eso Dios lo dio con ese esplendor, con esa magnificencia, y lo dio para todos nosotros, para cada uno de los seres humanos. Y estos mandamientos no son simples reglas, prohibiciones. Realmente los mandamientos son promesas de salud, son promesas de libertad, son promesas de seguridad, porque todos los que guardamos los mandamientos de Dios, el Señor ha prometido grandes bendiciones. Ustedes los pueden leer. Vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 27 y 28. Ahí se van a encontrar las bendiciones para los que obedecen y las maldiciones para los que desobedecen los mandamientos de Dios. Entonces, al pueblo de Israel también se le dijo en Éxodo 16, dice el Señor: Israel, si oyereis atentamente mis mandamientos y los pusieres por obra, si los guardares, ninguna ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces están las promesas. Las promesas de Dios son claras y los mandamientos de Dios son claros también y son para toda la humanidad. Ahora, es interesante eh, que yo he visto en internet a muchas personas, cristianos, de la iglesia evangélica, de la iglesia, todas estas iglesias cristianas, em, hablar acerca de lo que Shakira hizo, pero hablan acerca de lo que Shakira hizo. Muchos de estos cristianos, muchos de estos hermanos evangélicos, pentecostales, están haciendo prácticamente lo mismo también. Quizás no en la manera en la que Shakira lo hizo, pero cuando se niegan uno, aunque sea de los mandamientos, estamos cometiendo el mismo pecado que Shakira cometió, de burlarse de los mandamientos de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, recuerdan, acabamos de leer, no cometerás adulterio, el séptimo mandamiento. También ha dicho, no matarás, el sexto. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, querido hermano evangélico, pentecostal o de cualquier otra iglesia que me escuchas, que me miras, si, si estás indignado por lo que Shakira hizo, ¿por qué no sientes indignación por ti mismo cuando desprecias uno de los mandamientos de Dios y enseñas a tu congregación, pastor, si eres pastor de alguna iglesia, ¿por qué enseñas a tu congregación que solo hay 9 mandamientos? ¿Por qué cuando enseñas de los mandamientos le dices a tu congregación, no matarás, no cometamos adulterio, hermanos, no robemos, hermanos? Pero ¿por qué no le enseñas el cuarto mandamiento? A guardar el sábado como día de descanso. ¿Por qué cuando llegamos a ese mandamiento decimos, no, eso era para el pueblo de Israel, eso no es para nuestros días, eso ya pasó, eso era la ley de Moisés? Pero ¿por qué reconoce los otros 9 mandamientos? ¿Por qué el problema está con el cuarto mandamiento si es simplemente es uno de los 10 mandamientos? ¿Sabes por qué? Porque ese mandamiento choca contra tus propios intereses. Porque sabes que los mandamientos que tú enseñas, el guardar el domingo como día de descanso,
viene del catolicismo romano, viene de los mandamientos que están en el catolicismo romano. Ese es el problema, porque no puedes enseñar acerca del sábado porque tú guardas el domingo y el domingo no tiene ninguna base bíblica. Dicen que el domingo lo guardan porque Jesús resucitó. El verdadero símbolo de la resurrección de Cristo es el bautismo. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, estamos replicando o repitiendo el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. No es el domingo. El sábado es la señal distintiva del pueblo de Dios. El sábado se va a guardar en el cielo, ¿sabías? Isaías 66, 22 y 23 lo dice. Si tú lees el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, te vas a encontrar con grandes sorpresas si lo lees con oración y con el deseo de encontrar la verdad. Si tú te vas a los primeros cristianos de la iglesia primitiva, tú te vas a encontrar que por muchos años, por más de 500 años, eh, el pueblo de Dios guardaba el sábado como día de descanso, aún después de la resurrección. Tú lo puedes ver por ejemplo, los valdenses del Piamonte. Los valdenses eran cristianos, no eran adventistas. Eran cristianos que guardaban el sábado. Y por la opresión ellos tuvieron que irse a los montes, a los Alpes de Francia, de Italia, para poder guardarse del poder opresor del Vaticano, del papado, que los perseguía por guardar los mandamientos. Entonces, todas estas verdades no te las enseñan en tu iglesia, te las ocultan. Pero sí te hablan, por ejemplo, sí te piden el diezmo, por ejemplo, que los diezmos sí era parte de la ley de los estatutos, de los 612 o 13 estatutos que tenía Moisés escritas en un libro, que entonces, pregúntele a tu pastor, ¿por qué, pastor, usted me obliga a entregar los diezmos o me exhorta a entregar los diezmos si eso era parte de la ley de Moisés? Pero cuando yo quiero guardar el sábado, ¿por qué me dice de que eso ya no tiene aplicación? Entonces, hablemos con lógica, hablemosles con la palabra a los hermanos. Y esto también los mismos hermanos, los mismos miembros de las iglesias tienen culpabilidad porque no estudian la Biblia. Se van y se sientan y quizá después de 2 horas de servicio de canto, que eso no es una verdadera adoración, después de estar 2 horas allí gastando energías, eh, entonces después te sientan a escuchar la palabra de Dios, ya cansado, ya agotado, cuando no puedes entender bien. Entonces, pero tenemos que ir en nuestras casas a estudiar por nuestra propia cuenta y nos vamos a dar cuenta que el pacto, el verdadero pacto que Dios hizo con su pueblo, y nosotros lo podemos leer en el libro de Hebreos. Lee el libro de Hebreos, capítulo 10, 11, 12, y ahí te vas a dar cuenta de que Dios, el nuevo pacto que Dios quiere hacer con su pueblo, es escribir estas leyes en su corazón, en su mente, para que su pueblo le obedezca, así como dijo Jesús en el Salmo 40, eh, tu ley está escrita en mi corazón, dijo el Señor. Esas son palabras del Señor Jesús. Entonces, hermanos, miren lo que dice el Salmo 119, 126 y 127. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. Hijos de Dios, pueblo de Dios, este es el tiempo de actuar. Han invalidado la ley de Dios. Han invalidado la ley de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que exaltar la ley de Dios en nuestras vidas. Tenemos que predicarla no solamente por precepto, sino también por ejemplo. A mí de nada me sirve hablarle a las personas acerca del sábado, hablarle de los mandamientos de Dios, si yo soy un transgresor de la ley de Dios. Es cierto que todos somos pecadores, todos tenemos debilidades, tenemos flaquezas, pero con el poder de Dios todos podemos ser victoriosos, todos podemos ser victoriosos. Y el Señor desea tener un pueblo que exalte su ley, un pueblo que se alce eh, con su voz para denunciar no solamente estas aberraciones que se están dando en el mundo,
Porque como dice el Salmo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El mundo ha invalidado la ley de Dios, se están burlando de la ley de Dios. Satanás se está burlando de la ley de Dios. ¿Por qué se burla de la ley de Dios? Porque sabe que esa es la norma con la cual Dios va a juzgar este mundo. Simple y sencillamente por eso. Y cuando tú enseñas que solo debemos guardar 9 mandamientos, estás haciendo lo mismo. Estás siguiendo el mismo camino de Satanás, burlándote de la ley de Dios, porque estás sacando aquello que no te gusta. Y eso no es sinceridad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y aunque, y aunque choque con mis propios intereses, yo debo de ser fiel a Dios. Como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, entonces vamos a salir de esas iglesias donde se desprecia la ley de Dios. Joven que me escuchas, si tú eres un seguidor de Shakira, por favor, toma una decisión ahora. Deja de seguir a estos artistas, que esto es un enjambre de langostas que el enemigo de Dios ha preparado para esta hora, para que estas personas, estos mercaderes de Babilonia se burlen de Dios y tú eres cómplice, eres parte de ello si lo sigues. Mi deseo y mi oración es que Dios nos bendiga y que nos ayude para exaltar su santa y bendita ley. Amén.